Buenas noches a todos, estamos en vivo y en directo desde TikTok. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama la Cábala y sus misterios. Vamos a tener una charla con mi querido amigo Carlos, el cual se está conectando en estos momentos. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en los comentarios. Y en lo que empieza, saludemos a Amy. Gracias por unirte a la transmisión. Y listo. Comenzamos. Se voy a poner mis audífonos. A ver si se escucha mejor. Hola, hola. Hola, amigo. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, mire, ya un poquito desaliñado. Ya me estoy aquí arreglando para estar listo para el live. ¿Cómo te va, amigo? Desaliñado. ¿Por qué desaliñado? No, eso no. Ay, amigo, es que mira, estoy desde las 6 de la mañana despierto. Hoy me fui a caminar, me hice hora y media caminando, escuchando un podcast. Es que me fui a dar una vuelta por toda la colonia. Y estuvo genial. Fíjate que los jueves son como mis días favoritos porque hoy hice edición de Chavorrux, hice edición de Hijos de Afrodita, tuve una reunión, tuve terapia, tuve grabación y ahorita cierro contigo el TikTok. Entonces, sí, los jueves están siendo como muy, con mucho trabajo, pero feliz y contento. ¿Tú cómo estás? Muy bien, amigo. Gracias. Toda la semana ha sido de trabajo y ejercicio extremo. Sí, he visto tus historias y está increíble. Y fíjate que tengo muchas ganas, porque además de que lo veo en ti, lo veo también con este Gerardo Amaro, el chico que también sigo, que habla sobre teorías conspirativas y todo eso. Hablan sobre este tipo de disciplinas que es de combate, de contacto. Te ayudan a desarrollar disciplina, te ayudan a desarrollar muchísimas cosas, fuerza, y se me está antojando hacer algo así. Fíjate que algo que sí quiero decir es que las artes marciales, ese tipo de actividades, MMA, Muay Thai, Jiu-Jitsu, lo que entrenes, sea lo que sea que puedas entrenar, es muy bueno, es muy bueno. Número uno, desde el punto de vista físico, es un entrenamiento muy completo de cardio, de explosividad, o sea, haces demasiado ejercicio, te mantienes sano, otro nivel mental, reduce los niveles de estrés, te crea disciplina, te da mucha seguridad a nivel psicológico, es una persona más segura de ti mismo, conocer los límites. Desde que estoy ahí me he vuelto una persona un poco más tranquila, aunque practique un deporte extremo de combate, me he tranquilizado bastante. Me he tranquilizado bastante, conozco mis límites, la fuerza. O sea, es un deporte muy bueno, además de defensa personal. Yo creo que nunca está de más saber cómo actuar ante algo, pero es algo que sí recomiendo para todos. Es una actividad muy bonita, haces unos amigos increíbles, formas lazos de hermandad con todos, porque practicas con ellos, combates con ellos y se vuelven tus amigos, se vuelven tus hermanos de combate. Es un deporte muy bonito. La verdad es que es muy recomendable para todos. Qué bueno, me da mucho gusto. Aquí dice Alexis que controlas tus emociones en este tipo de ejercicio. Y fíjate que esta cuestión viene muy ad hoc a lo que vamos a platicar el día de hoy. Me gustaría empezarlo porque tú me dices, ¿sabes qué? Es un deporte, es una disciplina, es un algo. De repente le decimos deporte, lo que tú quieras, pero es un algo que te ayuda a mantener tus niveles de estrés emocionales, físicos estables. Pero ¿qué pasa cuando no estás haciendo esto y estás buscando algo más? Cuando dentro de tu ser, en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual, nos hace falta algo. Cuando sí podemos estar, y te lo voy a decir así, cuando tenemos un 1% que es lo material, que se encuentra bien, ¿qué pasa con el siguiente 99%? Inicio con esta premisa porque vamos a platicar sobre un tema increíble que es la cábala.
Creo que la semana pasada habíamos quedado que hoy íbamos a platicar de esto. Te envió un video, pero creo que te envió un video sumamente fuerte, o sea, no te di introducción y de repente dije, no le di introducción a mi amigo Ale para poder hablar sobre este tema. Entonces, esta cuestión de la cábala es algo muy bonito. No sé, te pregunto si conoces algo de la cábala. Solamente por lo poco que he investigado esta semana, tengo entendido que es como una magia, un tipo de magia, esoterismo, es la magia de los judíos, así podría resumirlo. Yo sé que hay un contexto, es algo muy complejo y pues me gustaría que me lo explicaras a mí y a todos los que nos están escuchando. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene realmente? Fíjate que es un tema que a mí me encanta, es un tema en el cual no estoy totalmente empapado, no estoy completamente inmiscuido porque realmente yo estuve revisando a tres cabalistas. El primero, por el primero que yo conocí es un rabino llamado Albert Goslan, que tiene su canal de YouTube que se llama Kabbalah Mashiach. El año, hace 2 años precisamente, empezaba como con esta búsqueda. De repente decía, bueno, ¿qué onda con la energía? ¿Qué onda con algunas cuestiones que tienen que ver con el ser, con todas estas cuestiones que nos anteceden hacia lo que somos desde la parte espiritual? Creo que me encontraba en un momento en el cual no me generaban muchísimas cuestiones, o sea, es decir, estaba como perdido espiritualmente. Yo ya estaba en terapia y en lo que decíamos, yo ya iba al gimnasio, ya hacía ejercicio, yo ya iba con mi terapeuta al lado emocional, pero no estaba del todo con mi lado espiritual. Esas son como que son ese tipo de esferas en el cual por eso te decía qué padre que con estas técnicas te ayuden a generar esta disciplina, estas emociones, esta fraternidad. Qué padre que estés yendo a terapia, pero ¿qué pasa con el mundo espiritual? Y entendamos que el mundo espiritual no es lo mismo que una religión, o profesar una religión, o profesar un dogma. Esto como que se ha desvirtuado un poco, y hablando de religión me refiero a cualquiera. ¿Qué pasa con tu mundo espiritual? ¿Qué pasa con tu meditación? ¿Cuál es, eh, cuál es tu comunión con el ser superior? No sé si tú creas en un Dios. Creo que debe haber algo más allá que no comprendemos. Probablemente no como un Dios como el que nos han enseñado, pero creo que sí debe haber alguna existencia superior, algún nivel de conciencia más avanzado que el nuestro, eso sin lugar a dudas. Pues fíjate que eso tiene que ver mucho con el mundo espiritual y en el mundo hay, bueno, a partir de la creación, bueno, de la conciencia que empezamos a tener, no sé si tú profesas o has estado inmiscuido con la religión católica o la religión cristiana, evangélica, todo eso, no sé si en algún momento naciste dentro de algún seno religioso. Sí, de hecho toda la vida mi familia ha sido católica, mi abuela, y llegué a estar en un par de escuelas también en la primaria donde eran religiosas y te enseñaban sobre la Biblia y tenías educación en la fe. No era algo que disfrutara, la verdad, no me gustaba mucho. Pero, pero sí, conozco un poco. Después ya de la prepa, la universidad, empecé a buscar otro tipo pues de corrientes filosóficas, conocer un poco más, obviamente es la religión depende de la cultura en la que hemos nacido. Si hubiéramos nacido en Medio Oriente, pues tendríamos otras deidades en China, en otros países, pero nos tocó estar en México y pues aquí la religión que más se profesa es la católica, cristiana. Entonces sí, Ujú. tuve algún tiempo contacto con las religiones, pero lo que más me ha gustado en mi búsqueda espiritual es la filosofía budista. El budismo me ha gustado muchísimo. No lo diría como religión, sino una corriente filosófica de autodescubrimiento, de paz mental, de liberación, del desapego emocional para poder ser felices. Es una de las religiones, bueno, corrientes filosóficas que más me han gustado. Yo creo que si me dieran a escoger una me quedo con ella. Obviamente todas tienen su lado positivo, su lado filosófico,
En la religión católica están los 6 mandamientos que venían desde tiempos de los romanos y servían perfectamente para esas épocas. Era una religión de amor al final del día. Obviamente en el contexto, cuando lees la Biblia, se remonta a una era donde ya no nos representan muchas cosas. Obviamente los tiempos cambian, pero los preceptos, la filosofía, yo creo que es lo más importante, lejos de los hechos que ha cometido el hombre en nombre de alguna religión. Yo creo que lo más importante es la filosofía. Entonces yo me quedaría con eso. Y cada una tiene su propia filosofía. Ok, me gusta mucho lo que dices. Por ejemplo, aquí Alexis dice que él piensa que es una conexión con el universo y que todos somos uno. De esto que dice Alexis, muchísimas gracias. Yo me quedo con esta cuestión que es la conexión. Vamos, yo creo que para empezar esto, vamos a diferenciar lo que es una religión y lo que puede ser una cosmovisión o cosmogonía, más que cuestión de filosofía, porque la filosofía tiene una cuestión que tiene que ser el amor a la sabiduría y todo eso. Una religión generalmente es dogmática, es decir, que tiene preceptos, que tiene cuestiones que fueron construidos socialmente con base en escrituras, en testimonios, en lo que ustedes quieran. Eso es una religión, que son dogmas que se tienen que seguir. Y una cosmovisión puede no tener esos dogmas. Una cosmovisión es la oportunidad que tú tienes de interactuar o de generar esta conexión con este ser superior, este ser supremo. Es muy interesante porque de aquí partimos de una tradición bastante antigua que es la religión judaica o lo que es el judaísmo, que tiene más de 5000 años. Es decir, la religión católica deviene, no sé si recuerdas que hace mucho tiempo hubo como una fuerte confrontación entre judíos y católicos, porque los judíos no reconocen a Jesucristo como el Dios que vino a cambiar todo, y se crea esta nueva institución religiosa que es el cristianismo. Para muchos el catolicismo, dependiendo de algunas cuestiones, algunas variantes, algunas vertientes. Antes que nada quiero decir que esto es una perspectiva muy personal y sobre todo que se habla con muchísimo respeto de esto sin necesidad de estar abrumando a las personas que puedan profesar algunas de estas religiones. Hola Blanche, bienvenida. Es que llegó una de mis amigas. Entonces nos remontamos a la religión judaica o el judaísmo, que, bueno, tiene muchísimos, muchísimos años, que ellos tratan de explicar las cuestiones del origen del universo, de Dios, todo esto. No estoy muy empapado con la tradición judaica, pero de esta cuestión, de esta religión del judaísmo, se desprende esta cosmovisión, porque incluso un cabalista que se llama Mario Sabán, que es español, que también revisa su canal, tiene unas cuestiones impresionantes, él dice que la cábala es una cosmovisión que se refiere al conocimiento de toda la realidad. De repente dicen, es que la cábala es la religión de los judíos. No, la religión de los judíos es el judaísmo. La cábala o el cabalismo tiene que ver con una cosmovisión que sí, efectivamente, viene de la religión judía o que ha sido estudiada por los judíos, por rabinos, ya después llamados también cabalistas. Y si me permites, quiero recomendar un libro muy padre que se llama El poder de la cábala. Este es otro de los cabalistas que también estoy leyendo, que se llama Yehuda Berg, que es increíble porque él tiene un centro cabalista desde sus padres, y es como una tradición cabalística. Y para poder entender un poquito esto del linaje de la cábala, si me permites leer un poquito de lo que dice en su introducción. Claro, por favor. Dice, el primer cabalista fue Abraham, quien escribió el libro de la formación. Abraham se conoce en la Biblia como el padre de la religión, pero también era un cabalista. Luego vino Moisés, quien no solo manifestó los 10 mandamientos en el mundo físico y el conocimiento espiritual en la forma de la Biblia, sino que también enseñó herramientas cabalísticas, prácticas para vivir una buena vida.
La tradición oral de Moisés se transmitió de maestro a estudiante una y otra vez hasta hace unos 2000 años, cuando Rav Shimon Bar Yochai escribió el Zohar. Ese es un libro muy, 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 muy importante. Texto sagrado base de la Cábala, el Zohar. Generalmente cuando hablamos de la Cábala se menciona mucho por parte de los cabalistas el libro del Zohar, es decir, quiere decir que es el libro que utilizan los cabalistas. El Zohar es una fuente reconocida de gran sabiduría espiritual que es tan antigua como la Biblia misma. Efectivamente, el Zohar se conoce como el descodificador de la Biblia. Pero el mundo no estaba preparado para el lenguaje y la tecnología que ofrecía, razón por la cual el Zohar permaneció oculto durante más de 1200 años. El estudio del Zohar se llama Cábala. Alrededor del siglo XIV la cábala empezó a salir del secretismo total. Se dice que el Zohar original fue desenterrado por los caballeros templarios en Jerusalén y llevado de vuelta a Europa. Fue entonces cuando el poder de Zohar empezó a hacerse conocido. Curiosamente fue en aquel momento cuando apareció por primera vez la leyenda del Grial. Algunos dicen que el Santo Grial es un libro, posiblemente el Zohar. Por eso aún sigue siendo intrigante, es solo una especulación. Esto es lo que nos dice Yehuda Ber en El Poder de la Cábala, que este libro es como una introducción. El Poder de la Cábala es un estudio, o son estudios antiquísimos que realmente el poder estudiarlo hay cabalistas que llevan años y años y años. Entonces este librito únicamente es una pequeña introducción sobre lo que es esta cosmovisión, lo que se está generando y por qué es tan importante dentro del mundo espiritual. Así que esta es una pequeña introducción acerca de todo esto, así como tú hablas del budismo y lo que son los preceptos, como existen algunas otras herramientas espirituales, como lo es la meditación, como lo es la cábala, son como estos caminos para encontrar a Dios y el bienestar en la tierra. En este momento en el cual nos encontramos, en el momento de poder generar una toma de conciencia. Creo que si tú me hablas o tú me dices del mundo espiritual, creo que uno de los preceptos más importantes es encontrar el bienestar en uno mismo, en lo que te rodea y sobre todo el despertar de la conciencia. No sé qué opinas sobre esto que acabas de escuchar. De hecho, me vienen muchas, muchas preguntas. Yo creo que también todo el público podría compartir algunas preguntas si quieren comentarlas en los comentarios. Eh, Empezaría. Dice, es tan antigua como la Biblia. Porque la Biblia se formó después de la crucifixión de Jesús, con una recopilación de libros y donde se constituyó Roma, ahí se empezó a formar la Biblia. Entonces, en esas épocas también se empezó a formar la Cábala, ¿o es más antiguo que esto? Es más antiguo. Es más antiguo porque incluso se habla de una cuestión desde Abraham, o sea, el padre de la religión judaica. Se habla de Moisés, que también eran cabalistas. Es decir, ¿sabes qué pasa con la cábala, que es este decodificador o descodificador de lo que es la Biblia? Hay que entender también que la Biblia tiene dos momentos. La Biblia veterotestamentaria, que es el Viejo Testamento, y la Biblia neotestamentaria, que es a partir de Jesucristo. Es decir, si tú te das cuenta, en la Biblia hay dos momentos en donde se habla que Abraham, que Moisés, que todo eso. De hecho, la Capilla Sixtina no tiene ningún pasaje neotestamentario. Todos los pasajes de la Capilla Sixtina son pasajes veterotestamentarios. Incluso fue como una rebeldía de Miguel Ángel construir en un templo católico escenas que tienen que ver con el Viejo Testamento. O sea, con cuestiones judaicas. Es como fue una rebeldía, esta rebelión que tuvo Miguel Ángel al estar pintando lo que fue la Capilla Sixtina. Entonces, sí, y como dice esto, ¿sabes qué es lo que me gusta de la Cábala?
¿sabes qué es lo que me gusta del judaísmo? Que tiene que ver con misterios. Si nosotros nos vamos a la religión cristiana, también tenemos nuestros misterios. La religión católica, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de quién sabe qué, el misterio de todo esto, porque no pueden ser comprobados científicamente. Esto más tiene que ver con actos de fe, con actos de creencia, sin llegar a un fanatismo. Estamos en una delgada línea en donde podemos caer en una situación de apertura de la mente o de caer en el dogma. Y esto es muy, muy, muy interesante porque los mismos cabalistas dicen que hay que tener muchísimo cuidado con los dogmas. De hecho, Mario Sabán dice que todo dogmatismo es el mismo infierno. El quedarte en un dogma religioso, en un dogma político, en un dogma educativo, en un dogma filosófico. Incluso decía, antes teníamos la cuestión de la presión filosófica, ahora tenemos la presión psicológica, en donde te dicen, es que yo soy de lacaniano, yo soy freudiano, yo soy jungeriano, yo no, o sea, no se trata de eso, se trata de ampliar la conciencia, de abrir horizontes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a mí me encantó esta frase que dice, todo dogmatismo es el mismo infierno, porque no te permite. La cábala viene a algo muy, muy, muy importante, romper tus limitaciones, es lo que nos hablan, tienes que romper todos los límites, porque si no los rompes, te quedas estancado ahí donde te encuentras en este momento. ¿Y qué es romper el límite? Es ver más allá que lo que tu cultura, tu sociedad o tus registros de vida te están llevando. No es fácil, porque además ahí es donde se encuentra, hay varios preceptos que vamos a ir viéndolos poco a poco. La luz. La luz es algo muy, muy, muy importante para la cábala porque es lo que te ilumina y lo que te va dando certidumbre de todo. Y es la forma en que empiezas a encontrar, o más bien la forma en que entablas una conexión con Dios. Un dogma. Un dogma es la visión, es el paradigma que tenemos hacia cierta corriente de pensamiento. Para empezar a aclarar términos. Eso es un dogma. Entonces, el Cábala viene a romper los dogmas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que yo infiero? Que este libro, esta corriente, este estudio, no está casado solamente con una religión. ¿Es correcto? No, exactamente. No Al final dice, de yo cuentas, soy bueno, los demás no. Este viene para romper los paradigmas de todas las religiones, en realidad. al final la cábala son herramientas, como el budismo también son herramientas. Es decir, son herramientas que ayudan a generar un estilo de vida espiritual, un estilo de vida, no sé si te acuerdas cuando platicábamos en episodios anteriores que de repente nosotros teníamos contratos sálmicos y que en algún momento nosotros veníamos a esta tierra con un fin. Al devenir la cábala de la religión judía, no sé si sabes, incluso los judíos, el pueblo judío no puede mencionar o no puede escribir el nombre de Dios. Ponen di, un asterisco, S. ¿Por qué? Porque se supone que Dios no puede ser mencionado. Es tan grande que no puede ser mencionado. Entonces, como viene de ahí la cábala, algo que me impresiona, no sé qué tanto tú conozcas de la religión judía, pero ellos tienen su propio alfabeto. Ujú. Ellos tienen su única forma de leer. Ellos no leen de izquierda a derecha, ellos leen de derecha a izquierda. Ellos tienen su alfabeto en los cuales ellos han armado los 72 nombres de Dios. Es decir, hay Dios, no es que haya muchos dioses, sino que Dios es convocado o referido con 72 nombres para distintas acciones. Entonces, ellos tienen una cosmogonía impresionante y la cábala ayuda a descifrar todos estos misterios. ¿Por qué es importante esta cuestión del alfabeto? Porque el alfabeto tiene números. ¿Cómo se dice cuál es la mejor forma de encontrar a Dios? Por medio de las matemáticas. Y las matemáticas son lo que ayudan al encuentro con Dios y a dar certeza de su existencia. Sin afán de generar polémica,
yo crecí en un dogma en el cual este es Dios y tienes que creer. ¿Por qué? Porque tienes que creer. Porque así es. Porque si no crees ya estás pecando y ya eres malo. Igual yo. Entonces creo que ese dogma no te da certeza. Al final de cuenta, pues te digo, el Papa, no recuerdo si fue el Papa Benedicto o fue el Papa Juan Pablo o qué Papa fue, que dijo, bueno, es que si nosotros somos los hermanos menores de la religión judaica. En algún momento de la vida de un papado dijo eso, es que bueno, sí, al final pues sí somos hijos, hermanos menores. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros devenimos de, por eso se dice la tradición judeocristiana, en donde nosotros sí adoptamos o optamos por algunas cuestiones, pero las cuestiones judías son muchísimo más antiguas y tienen una cosmogonía impresionante, no por algo tienen ellos su Torá, el Talmud, que son estos libros que a la fecha se siguen descifrando y descifrando y descifrando estos misterios que Dios o este ente superior dejó en la tierra para poder vivir en armonía. Entonces la cábala es este instrumento espiritual que ayuda a mantener una mejor condición de vida, que ayuda a generar este encuentro continuo con Dios, porque al final de cuenta nosotros, bueno, yo como católico, estamos aquí viviendo una vida que tiene que ser digna para poder alcanzar el cielo y poder tener el encuentro con Dios. Mucho de la religión, es decir, la religión católica, la respuesta es Dios. Para todo la respuesta es Dios. En la Cábala dice que Dios no es la respuesta. Dios siempre es el cúmulo de preguntas. ¿Por qué? Porque al final de cuenta no es que vayas directamente con Dios, sino que Dios son todas las preguntas que te vas haciendo. Dios es un tránsito en lo que estás viviendo. Entonces, eso se me hace increíble, eso me explotó la cabeza, eso me llena como de mucha alegría, de mucha certidumbre, que entre más preguntas, más te acercas a Dios. No es Dios como fin último o no es la respuesta, nunca es la respuesta. Sí, porque es lo que estoy viviendo en el estudio de las religiones, de la religión católica. La respuesta final es Dios. ¿Quién te lo da? Dios. Para todo es Dios. El catolicismo, recemos a Dios y Dios te dará, Dios te quita, Dios te provee, Dios tiene sus propios, Dios sabe por qué. Así es como se viene manejando en la religión católica. Pero esto me causa, es como, es un choque de ideas al final, porque te dicen, Dios es el cúmulo de respuestas. Entonces, nos están diciendo que te cultives, que te prepares, que te preguntes, que te cuestiones, porque al cuestionarte, empiezas a comenzar a buscar la verdad, a investigar, Ujú. a elaborar preguntas, a elaborar, a cambiar tu visión de la vida. Entre más lees, entre más estudias, entre más buscas información, entre más buscas la verdad, más se abre tu mente, te surgen más preguntas, más y más y más, como en este dicho, ¿no? Entre más sé, más quiero saber. Entonces, Ujú. a esto se refiere la filosofía de la Cábala, en cuanto a, Ujú. en cuanto a obtener el conocimiento. En el conocimiento, en la investigación, vamos a encontrar a Dios, pero es el camino, no es la meta. Exactamente, porque además para la cosmogonía cabalística Dios es el ente supremo, es el creador de todo, o sea, sí hay un ser superior, sí es quien está, a diferencia de otras cosmogonías o de otras visiones, no es un Dios que castiga, no es un Dios justo, injusto y que te espera para ser juzgado, o sea, creo que una cuestión que tienen otras religiones es el dogma de la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza creo que es un tema dogmático y además filosófico y además psicológico en lo cual se está trabajando. Lamentablemente para muchas religiones tienes que vivir con culpa y con vergüenza para que esto siga siguiendo, esto prosiga. ¿Qué pasa cuando de repente es fuerte, pero de repente cuando se dice que existe el Dios universal y el Dios que está dentro de ti? Eh, para muchas religiones esto no es posible o no es permisible porque Dios solo hay uno y tú eres su súbdito. Sí, de repente está la idea de que Dios te ama, es que Dios te ama, pero si te portas mal te castiga,
Pero si haces esto, está mal. Pero, es decir, vivir con diría Vanessa Coppel, con sobapega, emocional, pues no está padre, porque entonces no eres libre de ser quien tú eres, no eres libre de ser, porque estás sujeto a una disposición dogmática, ojo, no es una disposición espiritual, es una disposición dogmática de cualquier religión. No nada más me enfoco en una, sino que generalmente todas tienen estos dogmas. Sí, claro. Y yo lo he estudiado, también lo estuve pensando mucho en mi búsqueda espiritual. Digo, sin ofender a las personas que creen que son muy devotas, pero bueno, tradicionalmente había como el castigo, ¿no? Se imponía el miedo a Dios. Pórtate bien, actúa bien en palabra, en pensamiento, en obra, incluso algunas oraciones remontan a esto. Me he portado mal en pensamiento, palabra, obra, misión. Hice por mi culpa, mi gran culpa. Entonces, nos están educando para sentir culpa y remordimiento. Esto de alguna manera sí creaba ciertos, pues como diré, ciertos preceptos morales para que las personas se rigieran de acuerdo a cierto código de conducta, que socialmente no está mal, de hecho está bien. Actualmente en México vivimos situaciones de violencia que bueno, creo que si realmente lo siguiéramos al pie de la letra no habría habido tanta violencia, pero de alguna otra manera nos estamos sesgando el pensamiento a un nivel bueno, de madurez, porque no todos tienen este nivel de madurez, pero a tomar responsabilidad de tus propios actos. Porque en religión, voy a poner este ejemplo, religión católica tradicionalista. Tú no eres responsable de tus propios actos, tú actúas para que no te castiguen o te bendigan un ser supremo. Generalidades. Pero en esta nueva filosofía, vamos a llamarlo filosofía, estudio, ciencia, pues nos están diciendo que tú eres el responsable y tú debes de buscar el conocimiento. Entonces es como interesante y sí me causa pues mucha, ¿cómo se diré? Me causa sed de saber más, de conocer más hacia dónde va este precepto. Y, ok, es que son tantas cosas bueno, para centro la primera pregunta. ¿Cuál es el fin de la cábala? Y dos, ¿por qué la cábala, con esta herramienta podemos entender otras religiones? Y al final, pues la religión católica no está dispuesta a ser controlada, más bien la idea original es que la iglesia es la que impone la idea y la gente la tiene que seguir. Ok, de acuerdo a lo que he estudiado, de lo que he visto, la cábala, fíjate qué bonito, la cábala es el saber recibir la luz. La cábala es romper las limitaciones que tienes, físicas, ideológicas y espirituales. La cábala es un instrumento para cambiar tu identidad y cambiar la realidad, o sea, tu realidad, porque generalmente hablamos de que tu realidad es mi realidad y no, cada quien tiene su propia realidad, porque dice que la cultura cierra identidad y no nada más una cultura religiosa. De repente cuando dices, es que yo soy mexicano y como mexicano tengo que defender y yo soy bien mexicano, o sea, eso también cierra la identidad, o sea, la cultura cierra tu identidad. Al final de cuentas somos seres que nacimos en determinados lugares, en determinados momentos, y de repente cuando tenemos todas esas pasiones, no nos están ayudando a abrirnos, nos están cerrando, porque la identidad se está, digamos, se está sesgando en estas cuestiones. Fíjate que hay una frase muy bonita que tiene la cuestión de la cábala, la religión judía, que dice que nosotros no somos lo que somos lo que hacemos con lo que somos. Entonces, porque obviamente viene esta cuestión, no es que mira, pues yo no me quiero escuchar
De repente que me dicen como whitexican, es que el pobre es pobre porque quiere. No, 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 no significa eso, sino que yo tengo limitaciones. ¿Qué hago con esas limitaciones? ¿Qué es lo que yo hago para poder romper, es decir, salirme de la caja un poco? Y no significa que como soy pobre ya le echo ganas y soy rico. No, 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 no quiero enfrascarme en ese pensamiento reduccionista, sino más bien es dentro, yo soy lo que soy con lo que hago que tengo a mi alcance. Entonces, es una cuestión bien, bien interesante, los cambios de percepción. Estas herramientas más que decir en qué ayuda las religiones o por qué, no, 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 porque haz de cuenta que la religión es una tlapalería que se encuentra en cierto caso, pero ahí venden martillos, entonces yo utilizo el martillo y mi martillo es mi herramienta para poder yo romper mis limitaciones. Y la ferretería ahí está y tiene sus horarios y tiene sus cosas y tiene sus políticas de calidad y tiene sus... Eso es la ferretería. Yo necesito las herramientas. Una herramienta no tiene una política. Yo tomo la herramienta y con ella construyo o destruyo algunas cuestiones. Yo esto lo veo o hago esta analogía de acuerdo a los dogmas de una religión, que sería la conveniencia de una empresa, a tomar las herramientas que se encuentran y empezar a labrar lo que yo quiero. Eso está muy padre, me gusta mucho esa filosofía. Yo hago, bueno, yo hago con lo que tengo, o sea, yo soy y actúo con las cosas que tengo a la mano. Y eso me define a mí como persona. Es un concepto filosófico y material y también social, pues un poquito más realista, más realista. No, no es como aspiracionista, no es como tampoco de conformismo. Es más bien, defínete por tus propias acciones. En este momento yo probablemente no tenga poder político en muchas cosas, no tenga suficiente dinero para otras, no tenga, estoy limitado en muchas acciones, pero en mi poder puedo influir en ciertas personas, puedo ayudar a ciertos sectores, puedo generar un cambio pequeño en el grupo social en el que me encuentro. Entonces yo creo que se refiere a eso, de que cada quien tome su lugar que le corresponde en el momento, en el lugar en el que se encuentra, para generar estas acciones y hacer un cambio sin importar tu alcance, que tengas tanto alcance, que tengas pequeño. Es como es algo bonito, es algo padre porque también te hace reflexionar, a tomar responsabilidad de tu situación actual y hacer con lo mucho o poco que tienes. Eso me gusta. Y fíjate que viene otra cuestión bien interesante que también quiero platicar. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que tú dices a lo mejor no tengo mucho dinero, no tengo esto? Eso es material, eso es físico. Dentro de la cábala eso se le llama el reino del 1% y se encuentra el reino del 99%. Generalmente nosotros, como seres humanos, estamos instalados únicamente en el 1%, que es la material, que es lo material, que es el deseo y todo eso. Te voy a explicar lo que dice. Hay una cortina que divide nuestra existencia en dos reinos de la sabiduría cábala, idéntica como de la sabiduría de la cábala, idéntica como el reino del 1% y el reino del 99%. El reino del 1% engloba al mundo físico, que es tan solo una pequeña parte de toda la creación. Es lo que percibimos con nuestros cinco sentidos, lo que olemos, saboreamos, tocamos, vemos y escuchamos. Y aunque puede parecernos mucho, lo que experimentamos con nuestros cinco sentidos es un simple fragmento de lo que realmente hay ahí afuera. La realidad del 1% es el mundo físico que experimentamos con los sentidos. Espiritualmente es el reino de la oscuridad. O sea, este 1% es reino de oscuridad, donde reaccionamos a los acontecimientos externos, es decir, nos llama el exterior. La satisfacción es temporal. Los síntomas y las reacciones nos preocupan. Somos víctimas que sufren por las acciones de otras personas y por las circunstancias externas aleatorias. Ahorita vamos a ver eso porque ese es padrísimo cuando dices, es que tú me hiciste enojar, es que tú tuviste la culpa. Eso es el reino del 1% y tiene que ver con la oscuridad. Parece que no existiera esperanza de crear un cambio positivo y permanente, y la mayoría de nuestros deseos permanecen insatisfechos. Al otro lado de la cortina se halla la dimensión del 99%, que engloba a la vasta mayoría de la realidad.
El reino del 99% se encuentra fuera del alcance de la percepción humana. Este es un mundo de orden absoluto, perfección y luz espiritual infinita. Un reino de acción en lugar de reacción. La fuente, la semilla, el origen oculto del mundo físico. Un mundo de satisfacción total, conocimiento infinito y dicha interminable, y una dimensión en la que podemos iniciar cambios positivos y duraderos que también se manifiesten en nuestro mundo del 1%. Entonces, esto es un precepto importantísimo para la Cábala. De hecho, cuando empiezan a estudiar, cuando empiezan a revisar esto, se van a topar mucho con estas dos cortinas, el mundo del 1% y el mundo del 99%. Un entrevistador le dijo a Mario Sabán, ¿y cuál es el importante? ¿El mundo del 99% o el mundo del 1%? ¿Qué crees que le contestó el rabino? Bueno, esta persona. Yo diría que ambos, Exactamente. en su respectivo balance. Exactamente, eso fue lo que le dijo. ¿Qué sería a lo mejor el 100%? ¿De qué me sirve tener el 99% si desconozco la materia, desconozco lo físico, desconozco todo esto? ¿Y de qué me sirve tener el 1% si desconozco toda esta fuerza espiritual? El 99% es la fuerza espiritual, el 1% es donde ya estamos, la materia, todo lo que estamos generando. ¿En qué te ayuda el 99%? ¿En qué le ayuda el 99% al 1% a romper las limitaciones? A realmente entablar esta bondad espiritual, esta satisfacción espiritual, todas estas cuestiones. Entonces, el camino del 99% es bastante complicado. Bueno, es bastante complejo porque es dejar ahora sí lo mundano para empezar a entablar una conversación con el ser superior a través de tu modo espiritual. Se dice que para hacer la cábala hay tres formas. Una es invocándola, otra es meditando y otra es estudiándola. Entonces son las formas en las cuales tú empiezas a generar algunas cuestiones dentro de la herramienta que es la cábala. También existe, por ejemplo, como te decía, el maestro Albert Goslan en Kabbalah Mashiach dice, mira, para poder hacer algo tienes que nombrar tal cosa. ¿Cómo se dice corazón en hebreo? No, pues tal cosa, porque está formado con tales letras y tienen valor numérico, es decir, todas las palabras tienen un valor numérico que se acerca a lo que es la aproximación con Dios y con el universo y con todo lo que está generado. Entonces, una de las herramientas que utilizan los judíos que están dentro de la Cábala tiene que ver con la repetición. De repente empiezan ellos a hacer como los hindús tienen estos mantras, como de repente los católicos y los cristianos tenemos la oración. ¿Cuál es la diferencia? Que la cábala, al estar nombrando las cosas o al estar haciendo no quiero decir invocaciones, sino más bien las solicitudes a Dios empiezan con frecuencias. No recuerdo ahorita una cuestión dentro de la cábala, pero por ejemplo, en la cuestión hindú, el Om Mane Padme Om, es decir, nosotros tenemos el Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, son como estos mantras de poder, son como estas oraciones, son como estas frases que ayudan a entablar. De repente dicen, no es que yo nada más le rezo a Dios, no estás rezando, estás invocando por medio del lenguaje, porque también es una cuestión impresionante. Bueno, en este video del maestro Goslan, ahí viene si tienes oportunidad nuevamente de revisarlo, cuando estás expulsando, es decir, tienes los tres, estás creando vida, estás creando algo, porque dentro de tu cuerpo tienes calor, tienes aire y tienes agua, que son los elementos principales para la creación de vida. Entonces es una cosmogonía hermosa cuando tú hablas, por eso dicen cuando ten cuidado con lo que hablas o con lo que dices, porque puedes hacer que alguien viva o que alguien muera. Porque al final de cuentas tenemos los elementos dadores de vida dentro de nosotros y de qué manera los utilizamos es nuestra responsabilidad. Entonces, adentrarte a este tipo de cosmogonía con todas estas herramientas e instrumentos es algo sumamente apasionante, es muy bonito y dentro de la dentro de perdón, de la cosmogonía cabalística, no sé si tú te acuerdas que dentro de la religión cristiana tenemos lo que es el árbol de la vida. Sí, sí, claro. Claro, algo de vida muy importante. Ujú. ¿Cómo tú conoces el árbol de la vida?
Bueno, de hecho hay varios mitos, hay varias leyendas, y retomando todo lo que acabas de decir, eh, existen mantras, sí, existen mantras donde repetimos las cosas, donde rezamos y estamos entrando en un mundo espiritual. Actualmente hay hay guías los cuales te ponen a repetir, yo soy, yo tengo dinero, yo tengo salud, yo tengo bienes, yo tengo fe, yo tengo esto, yo tengo, entonces, hasta te lo ponen a escribir en libreta, yo soy, yo tengo, bla, 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 escríbelo, escríbelo, escríbelo. Entonces, se llaman los famosos decretos. También tiene que ver con la parte de la metafísica. Había un autor llamado Connie Méndez, que también lo estaba leyendo, habla de metafísica, también habla sobre los decretos, el poder de la palabra, el de decir, de decretar, porque tú mismo lo dices cuando yo digo voy a perder, no voy a tener el trabajo, no me va a ir mal, la chica me va a rechazar, me va a pasar esto, voy a perder, eh, pierdes. Al final pierdes porque lo decretas, pero está el poder del decreto y también lo ves en psicología. Decrétalo, decreta en positivo, piensa en positivo, yo soy, yo tengo, yo voy a tener esto, y no voy a tener, ya lo tengo, yo ya lo tengo. Entonces, con este poder empiezas a hacer este tipo de decretos y energéticamente lo logras. Incluso hay estudios científicos donde se le ponen ciertas radiofrecuencias en el cerebro de las personas que se pueden a rezar ya sea meditación, rezar, decir oración. Cuando una persona se encuentra en un estado de oración, el cerebro empieza a emitir diferentes tipos de ondas diferentes a las que estamos ahorita teniendo en este momento, y entonces se generan otro tipo de frecuencias, vibras en otra frecuencia, cuando estás en un estado espiritual, llámale meditación, rezar, el que sea. Y entonces ves esta conjugación de todos los elementos y todos tienen un frente común. Incluso se han retomado, ahora que lo mencionas, esa filosofía en diversas películas. Incluso yo lo estaba leyendo por ahí. Matrix. Matrix también, esa película, pues también es un reflejo de la cábala, porque también hablábamos del 1%. El 1% es el mundo en el que todos están viviendo y el 99% el mundo de las máquinas, la realidad, ¿no? También es un poquito un rollo filosófico y también hablaba de los números, todos son números ahí, son programas con cierta numerología. Y la numerología es divina en la cábala, es una cosa tremenda, es una cosa que me puse a ver algunos videos también investigando sobre ello. Hay una película también que se llama Pi, El orden del caos. El orden del caos, que también se la recomendamos a todos los que estén escuchando este podcast. Pi es una película que habla sobre eso, sobre un genio que se pone a estudiar esta filosofía, los números. Entonces se mete tanto en el conocimiento, que los mismos rabinos lo empiezan a buscar porque ya tiene un nivel de conocimiento muy elevado. Lo empiezan a buscar, van tras él y al final pues hace una acción para olvidar todo porque ya no puede más con su vida. Pero entonces es un nivel de conocimiento tan avanzado y también de ahí retomamos la parte del árbol de la vida. El árbol de la vida, como yo lo conozco, es esta raíz de la cual se forman todas las civilizaciones, el fruto de la vida. No estoy tan clavado todavía, pero esto lo vemos también en varios elementos de la cultura popular, el árbol de la vida, donde salen los frutos y poblan la tierra, y son las diferentes ramificaciones que crean a la humanidad, a los animales, a otros seres espirituales. De ahí y viene la fuente, ¿qué es la fuente? Y lo habíamos hablado en algunos episodios, como la fuente, haciendo la comparación con películas de actuales. Avatar, ahí viene el árbol, ese es el árbol de la vida, la fuente. De ahí viene la fuente, de ahí viene toda la luz, toda la energía. En Matrix también llega Neo a la fuente donde se desarrolla todo. Entonces, la fuente podría ser, podría ser como Dios, probablemente, el origen de todo. Podría ser alguna similitud o es otra cosa. Puede ser. Aquí se habla de una... Es que es muy chistoso porque te digo, si Dios es la fuente,
No, no sé, digo aquí si ya estoy de acuerdo a la cuestión de la cábala, la fuente no sería la respuesta. Entonces Dios no es la respuesta, son las preguntas. No hay, si te digo, no es que esta es la fuente, ya estamos nombrando a Dios y no, Dios no es no es perceptible, porque como te digo, sigue siendo un tránsito únicamente. Entonces, dejarlo como una fuente de que se encuentra en algún lugar no sería totalmente, creo yo, cábala, sino acuérdate que la cábala es Dios el tránsito, son las preguntas. Y cuando descubrimos la fuente ya tenemos la respuesta. Y dentro de la cábala Dios no es la respuesta, siguen siendo las preguntas. Te digo de lo que es el árbol de la vida porque yo recuerdo que cuando a mí me presentaron el árbol de la vida, está el Espíritu Santo, abajo está Adán y Eva, y de repente sus hijos y florecitas y la serpiente que es pisada y todo eso. Esa es como la cuestión más tradicional dentro de mi religión de lo que es el árbol de la vida. Esta representación del árbol de la vida es, digamos, se tomó y se adaptó para la religión, pero dentro de la cábala el árbol de la vida son 10 esferas que se llaman sefirot. Son 10 esferas que tenemos la primera que es el plano terrenal y poco a poco van subiendo hasta llegar a la última sefirot que es el Keter, que es Dios, pero al final de cuentas no es Dios. O sea, es el tránsito, porque cuando piensas que has visto a Dios o que has estado con Dios, no ni al caso. Aquí, aunque estamos, bueno, aquí te voy a presentar, este es el árbol de la vida. Mm, sí, debe haber alguna Las vez. 10 sefirot. Mm, Las 10 sefirot, que cada una va haciendo una representación, incluso se habla también cuando una de estas, esto te digo, todo está como, en algún momento todo se ancla. Esta sefirot, cuando alguna está mal, o cuando alguna sefirot no está alineada, ahora sí, ni alineada ni balanceada, puede haber incluso también problemas físicos, puede haber problemas emocionales. El poder, la cuestión de las sefirot es que tienen que develar la luz. Aquí algún punto muy importante es que tengan luz, que no haya obscuridad. Entonces, este árbol de la vida es increíble porque conforme vas pasando, vas generando eh, cada vez el acercamiento a el mundo espiritual. Te digo, el fin último la respuesta no es Dios, sino que Dios siempre son las preguntas. Porque al final, incluso cuando estás en la última Sefirot, que es el Keter, perdón, no sigue en tránsito de Dios. O sea, si es una cosmogonía, es una visión, digo, ahorita estamos haciéndolo como de una manera que se pueda comprender, porque realmente pues no somos judíos, no somos cabalistas, pero es muy interesante el poder adentrarnos a todo esto que se está generando como cosmovisión espiritual. Y por eso creo que esta parte me encanta. Se habla también de una vasija. Se habla también de una cuestión, se habla mucho de el ego. El ego es también un tema muy importante dentro de lo que es la cábala, que también Yehuda Berg tiene otro libro que se llama El Satán. El Satán que también es un libro impresionante que de repente decimos, es que es el Satán, y ahí pensamos en el diablito con cuernos. No, el Satán es un nombre en hebreo que significa el adversario. Y el adversario es el ego. Y el ego está dentro de nosotros. Entonces, híjole, amigo, esta cosmogonía está impresionante y te digo, estos canales que he estado revisando, lo que estamos platicando es como para dejar cierta curiosidad para que las personas que nos ven, que nos escuchan, digan, a ver, ¿qué onda con esta cuestión espiritual? Porque además se decía que si no eres judío, pues no puedes estudiar la cábala. Pero bueno, a mí me gusta mucho la cábala. ¿Sabes en qué momento se hizo como muy popular? Cuando Madonna se hizo cabalista. mm, No sé los si recuerdas, año dos 2000, mil, 2000. 2000, 2001, una cosa así. Madonna dijo, ¿sabes qué? Me voy a meter a la cábala y voy a ver todo esto y aquello. No sé si lo hizo por moda o realmente dice incluso la persona que estaba viendo en el video que realmente todos en algún momento, cuando tienes todo en el mundo, en el 1%,
que tienes dinero, que tienes fama, que tienes todo esto, o sea, tienes el 1%, pero tu 99% está totalmente desvalido, no tienes una conciencia espiritual, no tienes un acercamiento con Dios, no esto, no lo otro, no aquello. Entonces dice, por eso muchos artistas que de repente cuando viven en los excesos, cuando no decimos, es que me acerqué al cristianismo, es que me hice católico, es que me hice budista, es que me hice cabalista, me metí, o sea, al final de cuentas todos buscamos este momento espiritual para poder trascender y generar esta conciencia. Que se haga bien o se haga mal, pues ya depende de cada uno, porque una cosa es buscar el mundo espiritual y otra caer en el dogma de alguna religión, que esa es así como que la delgada línea roja entre lo espiritual y lo dogmático. Sí, se ha visto mucho este fenómeno de artistas que tienen todo, o sea, gente que no le falta nada, o sea, el dinero les sobra, viven tantos excesos que al final se sienten tan vacíos que incluso tienen que estar en religiones, sectas, y bueno, si les va bien, caen en alguna que sea para bien, pero si les va mal, caen en sectas muy extrañas. Y eso se da mucho Ujú. en Hollywood, en Estados Unidos. Pero aquí otra pregunta que es interesante y que sí me da mucha curiosidad es saber cómo se relacionan los números con Dios, porque dice, Dios está en los números. Y espero que aquí pudiéramos hablar con algún matemático, que un matemático nos hace fórmulas, ecuaciones, podría encontrar equivalencias, como este número tan famoso, pi 3.14, que es una espiral. Se dice que este número, 3.1416, es el número de la vida, porque realmente se encuentra en todos los seres vivos. Se hacen estudios y se ve que la forma del Nautilus, de los caracoles, tiene 3.1416. La forma en cómo crecen los árboles, en cómo se hacen las ramificaciones, las hojas, también tiene una ecuación ahí, cómo se va desprendiendo los fractales, cómo se van dividiendo, también tiene una fórmula matemática. Entonces, todo tiene una fórmula, una sucesión, sí, una sucesión geométrica, todo viene de las matemáticas. Entonces, ¿cómo es que se relacionan los números en la cábala y con las formas de la vida? Pues es Entonces, que el encuentro con Dios tiene que ver con números. O sea, la respuesta, ahora sí, la respuesta a lo que muchas veces están buscando tiene que ver con números. Y te digo, ¿quieres encontrar a Dios? Búscalo en los números. Dentro de la religión judía, todas las palabras, bueno, tienen su alfabeto, todas las palabras tienen números, porque cada número tiene una frecuencia. Es que, ay, es algo súper interesante, es algo padrísimo. Tú me estás diciendo ahorita, por ejemplo, pi, 3 y ni siquiera es 3.14, es 3.159264, bla, 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 al infinito ese número. Por ejemplo, ahorita que dices también, cuando yo estudiaba, a mí me enseñaron que para el arte también se encuentra el número mágico, número áureo, que es 1.68, 618, que es buscar lo que es, no es simétrico, es decir, nuestro brazo no es simétrico, sino que está cortado. Las pinturas tienen estos puntos áureos. También está, por ejemplo, el número de Fibonacci. Está también, más bien las secuencias Fibonacci. Es decir, no hemos puesto demasiada atención en el estudio de los números. Y lo interesante es que, por ejemplo, dicen, estoy divagando, la primera letra del alfabeto judío es el Aleph. Aleph vale 25, más aparte otra vale 3. Si juntas la palabra corazón, que significa tal, tiene tal letra, y significa esto, y es como ya se está representando. De hecho, hay algo también que me emociona mucho, que es que la cábala tiene mucho que ver con la física cuántica. Esta física cuántica, digo, creo que también sería interesante el poder estudiar un poquito de esto, que tiene que ver con las realidades alternas, ¿no? Con estas cuestiones que ya están pasando. Y también mencionaste una cuestión bien interesante, que es el decretar,
que también se volvió bien a partir del libro del secreto, a partir de todas estas como cosmovisiones New Age, pero que al final de cuentas se quedan como muy reduccionistas. Creo que la física cuántica tiene muchísimo más que dar, tiene muchísimo más que ver. Sería interesante el poder revisarlas porque efectivamente tiene que ver con una situación en la cual, y escuchaba en uno de estos podcasts de la Cábala, de uno de estos personajes, que decían, es que el problema es que el cerebro no entiende esto de que voy a tener tanto dinero, quiero tener, y no. Dice, si tú quieres realmente hacer una cuestión de, incluso no de decreto, sino de que las cosas, dices que ya está hecho, pero necesitas decir gracias, gracias por este podcast increíble con mi amigo Alec, gracias por los estudios que estoy teniendo, están padrísimos, gracias, pero a veces no le encontramos sentido, no le encontramos lógica, como que si no lo percibimos, no lo vemos, no permitimos que eso que ya está hecho llegue a nosotros. Es una cuestión impresionante, medio loca de repente para la comprensión, porque a veces quedamos en un sistema reduccionista que nos dice, no es que tú pide y tú pide y tú pide y se te dará y todo eso y aquello, pero no, sino que no sabes, al final de cuentas no sabes ni lo que quieres ni para qué lo quieres. Entonces, creo que eso es para otro tema, pero sí tiene que ver, los números son muy importantes, no te sabría decir qué tanta es su importancia, qué tanto, porque además hemos crecido en un sistema social en donde los números, ugh, qué asco, ay, los números guácala, hacer operaciones y todo eso, cuando realmente ahí es donde se encuentra gran parte de, no quiero decir de la verdad, porque la verdad no existe, sino gran parte de los misterios que esconden las cuestiones cuánticas y las cuestiones espirituales. De hecho, lo estábamos viendo en la reciente película de Oppenheimer, donde estos científicos de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, se juntan, sale Albert Einstein, tienen que hacer las ecuaciones y lo comentan con otros colaboradores, ecuaciones, fórmulas químicas, y te das cuenta que el mundo científico, los grandes avances que ha tenido la humanidad han sido gracias a los números. Ujú. Ahorita lo estamos viendo, las transmisiones, el wifi, o sea, todo son números, cómo se detectó la física, cómo se ha programado todo, lo vemos en Twitter, en Facebook, en todas estas redes sociales, cómo se han programado, ¿no? Con algoritmos, logaritmos, incluso los que juegan videojuegos, los gamers, los que juegan Fortnite o algún otro, todo se programa con números en todos estos grandes mundos, estos mundos mágicos en los que nos nos metemos en el mundo digital, todos son números, ¿no? Entonces, sin los números no estaríamos hablando en este momento, ni tendríamos grandes avances. Y yo creo que hemos Exactamente. descubierto una mínima parte, ¿no? Una aplicación de números para la ciencia y la tecnología. Pero yo creo que es mi pregunta. La cábala utiliza números no para la parte científica, sino para un despertar espiritual. Creo que sí. Creo que sí. Creo que es parte. Es que al final de cuenta, es que también depende del cabalista. Depende porque acuérdate que como cualquier herramienta, algunos utilizan unas, otros utilizan otras. El rabino Albert Gosland sí lo utiliza incluso. Me encanta el video que te mandé porque dice, ¿sabes qué? Utilizamos, no es que utilice el número, o sea, utiliza las palabras que tienen números, que tienen cierta, es que aquí viene ¿sabes cuál es la palabra mágica de todo lo que estamos hablando y que lo dijiste y lo repetimos? Frecuencia. Frecuencia. ¿En qué frecuencia estás? Sí, ya lo sé, Ale. Aquí estando por aquí mi amigo Ale Pretel, está muy fuerte todo esto. Entonces, creo que tiene que ver con frecuencias, los números son frecuencias. De repente tú has escuchado, es que esta es la frecuencia de Dios, y de repente ponen musiquitas y como que... Esta es la frecuencia del arcángel Miguel, esta es la frecuencia de quién sabe qué.
pero tiene que ser la frecuencia de nosotros. Nosotros somos energía. Y te acuerdas que dijimos, es que ¿cuál es la diferencia entre un torero y cuál es la frecuencia de alguien que salva a los toros? La frecuencia. Somos la misma energía, somos la misma materia, pero en diferente frecuencia. Cuando dices es que él me cae bien, es que, ay, no, siento como que estás mal, tu frecuencia está baja, tu frecuencia está alta. Las palabras son frecuencia, las oraciones son frecuencia, o sea, todo tiene que ver con frecuencias y esto también lo dice mucho Gerardo Amaro, que nosotros depende de la frecuencia es en la que nos vamos ubicando en ciertos planos. ¿Qué es lo que nos dice el 99%? Eleva tu frecuencia. ¿Te acuerdas Entonces, que lo dijimos también con sí, Gerardo Amaro? sí, de hecho, sí ¿Cómo evitas que los extraterrestres o que estas entidades entren en ti? Come bien, frecuencia. no te metas en chismes, no te metas en lo que no te importa, no, porque eso baja la frecuencia. Entonces todo va convergiendo de una manera tan mística, porque al final todos, así como que muchos de lo que vemos, las teorías, la astrología, todo lo que hemos visto, van por un mismo camino, tu energía y tu frecuencia. ¿Hacia dónde estás? Creo que todas son herramientas que van hacia un mismo camino. Tú decides qué herramienta elegir sin caer en un fanatismo, sin caer en un dogma, porque eso no tiene dogmas, porque además no está, digamos, comprobado científicamente, pero sí tiene que ver con el desarrollo de la energía. Digamos que lo más físico o lo más científico es la física cuántica, que puede dar respuesta a todo esto. Entonces, los números son frecuencia, las oraciones son frecuencias, las palabras con las cuales nosotros nos invocamos o pedimos son frecuencias. Entonces, creo que sí el estudio de los números en la religión judía es muy importante, para la cábala también. Hay quienes no lo utilizan, por lo menos en este libro no, porque ya son como estudios muchísimo más avanzados. O sea, un rabino puede dedicar todas, de hecho hay rabinos que se dedican toda su vida al estudio de la Torah, al estudio del Talmud, al estudio de los escritos, de todo eso para comprender muchísimas cosas. Entonces, pregunta, las frecuencias, hablamos de frecuencias. En la antigüedad, los estudiosos, los eruditos, ya conocían las frecuencias, ya sabían que existían. Yo creo que sí, seguramente sí, porque siempre han hablado de esto los cabalistas. Han hablado de estos preceptos, de esta, no sé si como tal frecuencia, sí, porque también decía frecuencia, nivel, no, o sea, hablaban más bien como de enaltecer el espíritu, el 99%. Creo que iba más allá. Nosotros acá frecuencia, pues las descubrimos, no sé desde dónde venga esta palabra frecuencia, pero sí tiene que ver con la elevación o la toma de conciencia de cuestiones superiores. Yo creo que, bueno, no lo inventó una persona, lo desarrollaron diversas, muchísimas personas geniales en los tiempos antiguos, con un amplio conocimiento de los números. Y lo Sí, vemos también en civilizaciones como se dice que los mayas, ¿no? Como los mayas que también tenían un nivel muy elevado sobre los números. Dicen de los mayas descubren el cero, no, obviamente no. Se hizo en diversas religiones, pero aquí se popularizó seguramente. Pero aquí la cuestión es de que las civilizaciones antiguas ya tenían un conocimiento avanzado sobre los números. Es otra pregunta, igual me estoy desviando un poco del tema, pero probablemente eran incluso más avanzados que nosotros en muchas cosas, en mucho conocimiento. Decimos, los antiguos, nos imaginamos, ¿no? Los aztecas ahí con taparrabo, ¿no? O en el en el antiguo Roma, en esas civilizaciones donde es Israel, ahí con gente ahí con su turbante y haciendo bailes, ¿no? Probablemente no es nada de lo que nos imaginamos, eran personas con un amplio conocimiento. De hecho, lo llegamos a platicar un par de amigos. ¿Cómo sabes que en el antiguo Egipto no tenían wifi también o no tenían aparatos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? No lo sabemos, probablemente hasta lo no, tenían, no sabemos, no sabemos si sucedió un cataclismo y pasaron cosas, no tenemos idea de eso, no tenemos, o sea, nos sentimos superiores a épocas antiguas, pero realmente creo que no, creo que vamos en decadencia en muchas cosas. Y me sale un poco del tema, retomando esto, hacemos un hincapié en cuanto a los números, en cuanto al estudio
de los números y por qué es tan importante. Leyendo un poquito también sobre la cábala, sobre esta herramienta, el Talmud, cómo se leen estos libros, sí hay un estudio de números, de las palabras, cómo se van relacionando, cómo se forman. Y, y también aquí la pregunta, al llevar la cábala a la práctica, voy a poner un ejemplo práctico. Me enfermo, me da una enfermedad leve, gripa, gripa, me Ujú. pasa mal con la gripa. Puedo utilizar esta herramienta para optimizar mi salud, para poder salir de la salud más rápido, por ejemplo. Yo creo que, yo creo que no. Es que si tienes gripa, ve con el doctor. Yo ahí sí, ahí sí soy de esta idea de, ¿sabes qué? Tengo gripa, voy con el doctor, tengo esto. Es más bien, ¿qué haces con la cábala? ¿Qué haces con tu energía para evitar caer en una gripa? ¿Qué haces Pues con más, esa energía para evitar más esto? energía. No creo que sea no creo que sea una cuestión remedial, sino más bien preventiva. O sea, es más bien como tener un conocimiento de las energías y la aplicación. Porque si tú hablas de energía, yo digo, me pongo a meditar, empiezo a hacer energía. Pero yo creo que va un poco más allá, es un poco más complejo que eso. Sí, sí. No podría decir, es que si no sería volver a caer en lo que platicamos la vez pasada en la astrología. No es que un horóscopo te diga lo que vas a hacer y que dicte tu vida y que vas a encontrar el amor de tu vida mañana porque te vas a ir por una calle. No, creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de energía. Si te vas a enfermar en algún momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna de tus sistemas energéticos anda medio mal. Tiene que ver también con misión de vida. Oye, es que es como muy complejo esta cuestión. Yo lo que puedo decir, si te sientes mal, pues ve con el médico. Porque va a haber un primer momento en el cual tienes que solventar esto y después ver qué es lo que está pasando. Fíjate que ahorita que dijiste, eh, hay un párrafo que no leí, pero me encanta y te va a volar la cabeza. Ah, Desde entonces, algunos personajes famosos han estudiado el Zohar. ¿Te acuerdas que dijimos que el Zohar era el libro de los cabalistas? Sir Isaac Newton, por ejemplo, tenía su propia versión del Zohar en latín y dejó escrito que Platón fue a Egipto a estudiar el Zohar. Otro gran pensador que estudió el Zohar fue Pitágoras, que ascendía al monte Carmelo vestido de blanco como un sumo sacerdote y meditaba. Simplemente son algunas personas o personajes. También se dice que Jorge Luis Borges, este escritor argentino, también era muy aficionado de la cábala. Entonces, pues es que es muy interesante todo esto. Y me gustaría ir cerrando este live. Este libro que estoy leyendo tiene 12 preceptos cabalísticos importantes. A ver si te hace sentido con alguno de ellos. El primer precepto o principio dice: no creas una sola palabra de lo que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. Eso creo que es un precepto que te da mucha certidumbre. No me creas, ponlo en práctica. Porque el decir, y es que quiero que me creas y es que yo tengo la verdad, ahí hay un problema. El segundo precepto o principio. Existen dos realidades básicas: nuestro mundo de oscuridad del 1% y el mundo de luz del 99%, que ya platicamos sobre eso. Tercer principio: todo lo que un ser humano verdaderamente desea en la vida es luz espiritual. Cuarto principio o precepto: el propósito de la vida es la transformación espiritual de un ser reactivo a un ser proactivo. Estas frases que se pusieron, estas palabras tan de moda que se pusieron con Stephen Covey, del ser reactivo, proactivo y todo eso, que dicen que eso no existe, pero pues bueno, es una forma de ejemplificar que dejes de ser una persona que reacciona a toda y mejor propongas cosas nuevas. El quinto principio: es el momento de nuestra transformación. Establecemos contacto con el reino del 99%.
Sexto precepto. Ay, espérame, es porque ya se me perdieron. Aquí ya los tenía definiditos y se me perdieron. Sexto precepto. Nunca, y eso significa nunca, culpes a otras personas o sucesos externos. Séptimo principio. Resistir nuestros impulsos reactivos crea luz duradera. Es decir, a la primera oportunidad que tengas de generar un prejuicio, ya perdiste. Octavo principio. El comportamiento reactivo crea chispas intensas de luz, pero eventualmente deja una estela de oscuridad. Quiere decir que cuando yo reacciono de una manera negativa, al final de cuentas me va a quedar esa cruda moral o esa cuestión que no es luz, sino simplemente oscuridad. Noveno principio. Los obstáculos son nuestra oportunidad de conectar con la luz. Décimo principio. Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor es el potencial de la luz. Un décimo principio o décimo primero. Cuando los desafíos parezcan insoportables, inyecta certeza. La luz siempre está ahí. Y décimo segundo principio. Todos los rasgos negativos que detectas en los demás son un mero reflejo de tus propios rasgos negativos. Solo si te cambias a ti mismo podrás ver el cambio en los demás. Y te aseguro que muchos de estos principios cabalísticos los has visto en terapia o los has visto en otras cosmogonías como el budismo, como el hinduismo o simplemente en cuestiones que te dicen incluso en el catolicismo, tienes que ser una buena persona. Es que, o sea, sí los he visto en muchas filosofías, porque incluso esto me remonta a un libro, se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? No suponer, no, no culpar a los demás. O sea, es un poquito más complejo de lo que se dice, pero sí retoma muchos elementos filosóficos de muchas civilizaciones, de muchas filosofías, de muchas culturas. Y yo creo que es lo bonito de esto, porque vemos que todo se reúne, se conjuga en preceptos filosóficos. Y a nivel energía, eso me encanta, porque tú lo dices, no reaccionamos porque deja una estela de luz. Ejemplo práctico. Le contestamos feo a mi mamá, le contesto feo por algo. Y después me remuerde la conciencia. Uy, es que le dije algo malo, es que me pidió que le ayudara y yo le contesté feo y ya me remuerde la conciencia. Y es como, son como preceptos que podríamos, pueden ser tan sencillos, pero son tan complejos al mismo tiempo. Yo creo que es un estudio de, yo creo que de un mes por cada concepto para interiorizarlo y realmente llevarlo a la práctica. No es como un libro de bolsillo de que, hazlo y cuando te acuerdas. No, es como llevarlo a tu vida a tu vida normal, a tu vida real y aceptarlo. Yo creo que es lo bonito de esto, de este tipo de estudios, porque te das cuenta de que es tan complejo y como tú lo decías, esto me ha dado más preguntas que respuestas. Y es la idea, porque dices, puta, estamos hablando de esto y te vuela la mente, porque al final te salen más preguntas y preguntas y te cuestionas a ti mismo y tu propia realidad. Yo creo que se está logrando el objetivo de este conocimiento, despertar el conocimiento. Si todas las personas que también nos están escuchando pueden despertar el conocimiento para investigar, para leer un poco más, que estos elementos que les ayuden en su propio autodesarrollo, yo creo que habríamos logrado un objetivo primordial, despertar de la conciencia, es uno de los objetivos de este podcast. Y pues tú lo dices, me voy con más preguntas que respuestas y con esta sed de conocimiento para, para ponerme a leer, a investigar más y más y más y más. Es lo que me deja en este poco tiempo, porque realmente yo creo que podríamos hablar toda una tarde y no terminaríamos. Sí, te digo, ahorita nomás vi las partes más, digamos, importantes de este libro, El poder de la Cábala, de Yehuda Berg, que además tiene el libro del Satán, los 72 nombres de Dios. Digamos que es como la introducción
la introducción a esta herramienta, pero es tan profunda que después viene la parte de Mario Saban, que también si lo pueden checar en YouTube. Mario Saban tiene su propio canal y habla la cábala, por ejemplo, dice la cábala que piensa acerca de la infidelidad, la cábala acerca del decretar, a la cábala con esto, es decir, como que se va todo eso. Y si quieren un estudio más rudo, así, pero profundo y denso, el canal de Cábala Mashiach de el rabí Albert Goslan está impresionante. Que fue de ahí donde te puse la cábala y la física cuántica. Dije, ay, creo que le mandé un video muy rudo, pero es increíble. Y él explica ahí los 72 nombres de Dios y el alfabeto. De hecho, los primeros videos, porque además va así como academia, este canal está aproximadamente desde el 2004, 2005 y todavía está arriba los videos desde el alfabeto. O sea, cómo aprender al alfabeto, cómo leerlo, qué significa cada uno. Tiene como 4 videos de 2 horas cada uno con los 72 nombres de Dios. O sea, si realmente quieren meterse hacia profundidad y duro, Kabbalah Mashiach con Albert Goslan. Y si no, pueden tener una introducción con Yehuda Berg o con ya un poquito intermedio con Mario Saban. Son las personas que yo he seguido y que he leído y que he visto acerca. Sí, porque de repente la religión judía pues no tiene muchísimas cosas más, o sea, es toda una religión de más de 5,000 años, entonces imagínate. Entonces con este podcast es únicamente decir, miren, aquí hay otra herramienta, porque tampoco soy doctor ni tengo demasiada autoridad, simplemente es como decir, miren, está esto y está esto, que es una herramienta interesante. Al final de cuentas, yo sé que va a haber muchas personas que dicen, no, es que yo soy católico, yo judío. No, rompe tus límites. Nadie te está diciendo que cambies tu dogma y mucho menos me encanta cuando dicen, es que yo ya tengo mi fe y no cambies nada. Simplemente es, ábrete a otras posibilidades, porque al final de cuentas tiene que ver con el alcanzar, no quiero decir la felicidad, pero sí el estado espiritual que convenga para tu frecuencia. Claro, abre tu mente al conocimiento y adopta las herramientas que te sirvan en tu propio crecimiento humano y desarrollo. Exactamente. Así que, querido amigo, ay, qué bonito episodio. Realmente me siento muy contento de poder compartir esta información, esta herramienta, y quien quiera, pues ya sabe cómo seguirlo, los libros, o si tienen alguna duda, pues que nos escriban, te dejen comentarios ahí en el canal de YouTube. Y pues próximamente ya platicamos que también estos episodios pues van para podcast en Spotify. Entonces, qué emoción. Ay, qué padre, o sea, está padrísimo. El sueño se está cumpliendo, ¿no? Como empezamos de TikTok, haciendo bailes, luego a meter contenido original, luego hacer un canal y ahora llevar este conocimiento a Spotify. Yo creo que paso a paso se logran muchas cosas. Y Definitivamente, un porque placer se está generando. está generando. Y un placer hacerlo contigo, amigo. Que creo que ambos estamos en la misma sintonía de compartir el conocimiento en redes sociales y en canales alternos de comunicación. Definitivamente, y creo que algo también muy importante, creo que ya va siendo momento, digo, todo pasa para algo, creo que ya va siendo momento de también hacer estos episodios, pero ya de forma presencial, porque ahorita, tenemos una amistad como de aproximadamente ya casi un año o más y nunca nos hemos visto, nunca hemos podido estrechar la mano, hemos podido darnos un abrazo, pero ya se está acercando el momento, es paulatino, es lo que me encanta, que todo va siendo paso a paso. Entonces ya la grabación de la cueva yo creo que aproximadamente en 2 meses puede ser ya en vivo. Digo, si me voy hasta Cuernavaca a grabar con Chris, que no vaya a la Ciudad de México a grabar contigo. Simplemente es cuestión de que todo va cayendo en el momento que es, no se forza nada, no por lo menos yo estoy con la idea de que esto se deja fluir y todo llega en el momento que tiene que llegar. Exactamente, todo llega en el momento, sin buscarlo, sin presionarlo. Es simplemente, como tú lo dices, el poder del decreto. Vamos a hacerlo y se hace. Y encontrar personas que estén en la misma frecuencia que tú para poder hacer esta magia. Pues hay que elevar frecuencias, despertamos la conciencia, elevamos frecuencias y nos vamos a ir encontrando con las personas que nos tengamos que encontrar.
Por lo mientras, pues gracias por un episodio más. Realmente así como que todo se tornó al final como muy místico, como muy, pero estamos muy contentos, bueno, yo estoy muy contento, estoy muy feliz de poder platicar todo esto y simplemente recordarles que estas son opiniones personales, estos son conocimiento personal, no somos doctos ni somos personas que estamos, somos eruditos en el tema, simplemente como dice Ale, tenemos más preguntas que respuestas. Exactamente, y así nos vamos, así acabamos este episodio con muchas preguntas, demasiadas, y con muy poquitas respuestas, pero que nos van a nutrir el conocimiento para poder investigar más y poder encontrar esas respuestas en el conocimiento. Así es. Así que te deseo una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves. Ya estaremos viendo de qué hablaremos el próximo jueves. Un placer el haber estado esta noche contigo como cada jueves. El placer es mío, amigo. Nos vemos, muy buenas noches y gracias a todos los que se conectaron. Un placer tenerlos. Gracias. Nos vemos. Bye. Buenas noches a todos.